Catamata, saquen haya epna, aliante intraguayaco, catraguanaic, cachire, guasogire, ya eso es muy bien. Señora Presidente, colegas diputados y diputadas, cuando uno está en los albores de finalizar el periodo que le corresponde a esta Asamblea Nacional, que es el día de mañana 15, y se puede convocar, como de hecho se hará, digamos, las reuniones extraordinarias, y eso es legítimo, está en la ley. Pero uno se pregunta si está en los albores no de culminar un año, sino de culminar un periodo que ya tiene otros diputados en puerta, algunos de los cuales estamos aquí, y que uno siente de que uno no puede dar lo que no es de uno. Entonces, entregar un habilitante cuando la responsabilidad institucional de esta Asamblea está a punto de fenecer, y comprometer 12 meses sobre una realidad que le correspondería a la Asamblea que se debe instalar el 5 de enero, llama la atención. Tiene muchas lecturas. ¿Acaso el presidente de verdad necesita un habilitante para cumplir con su deber? Uno pudiera analizar, y teniendo como referencia lo que ha ocurrido en La Guajira, muy dolorosa, muy penosa, cuyas consecuencias todavía no son medibles. Un mes de la emergencia que propuso el alcalde, el doctor Eber Chacón, con un esfuerzo muy grande, sin los recursos necesarios, luego el aporte del gobernador Pablo Pérez, y finalmente el 6 de diciembre el propio presidente Chávez. Uno sabe que esa función que esperó tanto, donde ya hubo tanta pena, que no es culpa ni del socialismo ni del capitalismo. Cuando uno lee aquí dice que es en el marco de la construcción del socialismo, y luego dice que es la situación del capitalismo, uno quisiera meterle en la cabeza para ver cómo comprende eso, ¿no? Porque lo que cayó fue lluvia. Entonces eso no tiene que ver con la cosa ideológica o con otro tipo de situaciones. Cuando hubo el deslave de Vargas, que fue el 15 de diciembre, cuando habíamos ido a votar, me imagino que muchos de los que murieron les dio tiempo a votar, y teníamos la ilusión de que íbamos a construir el país que soñábamos. Y entonces luego esa cantidad de muertos, y que unos años después estamos en la misma situación en donde Vargas, aún las personas que tuvieron responsabilidades, salen en los medios a decir que la obra no se hizo y lo que se hizo no está bien. Y uno dice, el presidente tenía todo en sus manos, ayudas internacionales, ayudas del país, y no es que el país de hoy es más colaborador que el de ayer. Siempre que hay tragedia en el país, siempre ha estado el pueblo venezolano en la mejor disposición, y todas las diversas fuerzas sociales que lo componen, incluyéndonos a nosotros. No solamente las que vive el país, sino las que se viven afuera, que nos han pedido que ayudemos. Siempre hemos estado ahí, más allá del color político, más allá de la situación, tratando de comprender la dimensión que eso tiene. Y uno se pregunta, políticamente el presidente tenía necesidad. Si uno lee, por ejemplo, el artículo 236, en donde le dan una serie de competencias al presidente, y observa la enumeración que tiene el documento que se nos entregó en este momento, porque imagínense el pueblo de Venezuela. Sé que no tenemos la fuerza para oponernos como fuerza real en la Asamblea Nacional, y la desesperación que existe al término de este periodo constitucional de la Asamblea Nacional. Hay este tipo de empuje de diversas leyes que prácticamente está desmontando el país. Yo me pregunto, y seguramente se preguntarán muchos ciudadanos del país, con la humildad que caracteriza el que está sufriendo o el que ve su trabajo perder, languidecer entre el agua. Y el presidente estuvo en el sur del lago de Maracaibo, en medio de la peor pena que ahí había de las inundaciones. Se ordena decomisar 43 fincas, algunas de las cuales son muy productivas y otras estaban debajo del agua. Y entonces
uno dice, ¿el presidente fue a ayudar o a complejizar la situación que viven los ciudadanos de aquella zona tan productora de plátano y de diversos alimentos que tiene el país? Pareciera ser que el presidente agravó más la situación que ya el agua de por sí había dejado ahí. Entonces yo creo que el presidente no tiene necesidad de un habilitante para ejercer su función como presidente. Está establecido en sus funciones. Y aparecerse como un héroe cuando retardó tanto su función, cuando ya la gente tenía desgastada su esfuerzo, cuando ya las instituciones no podían, incluyendo las del Estado, porque hay que reconocer lo que hizo el ejército venezolano, lo que hizo la Guardia Nacional, el Cuerpo de Protección Civil. Es un esfuerzo que hay que reconocerlo, más allá del color político, a los alcaldes que lo hicieron con un esfuerzo tan grande, a la gobernación, y el presidente se presenta, que uno no entiende, echándole el chiste a la gente, como que si tuviera la gente en una fiesta cuando estaba él, en una pena demasiado grande, y ahora viene a pedir un habilitante en los albores de culminar este proceso político. Pareciera ser que el señor presidente, con el respeto que me merece, estuviera un planteamiento distinto al interés de la República. Pareciera que es torpedear el ascenso de una nueva visión o de un nuevo compartir, porque todos tenemos que estar apegados a la Constitución del periodo legislativo que recién va a terminar y va a comenzar el otro. Pareciera que hay una desesperación por construir lo que no se pudo hacer durante los 5 años, y a última hora la desesperación por construir, y sin los análisis, sin la consulta previa a nuestro pueblo, como una desesperación. No sé por qué razones podrá generarse este tipo de consideraciones, porque la Asamblea Nacional pudiera contribuir legislando, haciendo lo que el presidente pide, que sea favorable a los venezolanos y a los que están en esta tragedia tan lamentable que estamos viviendo en el país y en las zonas indígenas donde yo pertenezco, con mucho dolor. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional, seguramente cuando los poderes tengan su responsabilidad como corresponde, su autonomía como poder, podremos pedir explicaciones con las consecuencias legislativas, jurídicas que corresponden. Porque no es posible que una Asamblea Nacional, de manera como chiste, porque yo a veces pienso, señora Presidente, que sirva al juego que se nos presentan al intervenir, aunque sea en condiciones negativas, avalando cosas que no se deberían avalar porque son contrarias al interés nacional. Nadie estaría en desacuerdo que el presidente vaya a visitar los centros, y eso es importante que lo haga, pero no creo que necesite un habilitante para eso. La carretera del Troncal del Caribe, todas las carreteras de La Guajira no servían antes del agua, y ahora con el agua se terminaron de dañar, pero eso estaba ahí, ya no servía desde hace bastante tiempo. Y sin embargo, creo que el presidente está en la facultad de poder construir lo que le corresponde, porque esa es una zona de seguridad de la República. Estamos frente a una situación de frontera que requiere el esfuerzo conjunto de dinero social que se le entregue a la población para que pueda redimir la situación tan penosa que se está viviendo, y no utilizar los mecanismos políticos proselitistas para hacer un favor como si no fuera una obligación de Estado. El dolor que vive esta República tiene que llegarle al alma al presidente, pero no usar esa necesidad para hacer un proselitismo y cometer todas las injurias que a bien se le viene en mente para decirlas, y en lugar de ayudar a fortalecer el sistema de situaciones que tenemos ahí, pareciera que el presidente está más interesado en un proyecto distinto a resolver las grandes necesidades que tenemos. Yo sé que no tenemos la fuerza para imponer nuestras ideas, pero el país debe saber, debe estar en conocimiento de que esta Asamblea Nacional, en una desesperación, no me atrevo a calificarla, a entregar lo que no le corresponde, porque esa misión de legislar le correspondería a la Asamblea Nacional, que debe instalarse el próximo 5 de enero, Dios mediante. Es todo, señor presidente.